Muy bien, bueno, pues buenos días allí en Colombia, buenas tardes aquí en España, que tenemos muchas horas de diferencia. Estoy encantado de poder compartir con vosotros. De hecho, yo iba a ir, pues en el mes de abril, iba a ir a Bucaramanga, pero la cuestión se ha torcido un poquito y ahora supongo que ya no podré ir, aunque ya tenía todo listo y reservado para dar un curso de neuropsicofarmacología translacional allí en la universidad, pues supongo que o para final de año o para el año que viene, cuando dejen ir, ¿no? Eh, bueno, esto cuando lo estuvimos hablando Carlos y yo, y lo hablamos también con Guillermo, pues pensamos que en vez de que fuera algo en el que yo voy, aparezco y doy una charla, pues que planteáramos una serie de preguntas generales que pueden ir de mayor a menor complejidad y que realmente fuera un debate, que me parece que es más enriquecedor y sobre todo con esta tecnología virtual en la que muchas veces ni nos vemos la cara. Yo les pido que cuando vayan a hacer una pregunta se pongan el vídeo para que por lo menos no tenga solamente un número o una letra y vea quién lo pregunta, pero sobre todo es para que participen y entonces tengamos diferentes opiniones y yo en la medida de lo posible pueda contestar sus preguntas, pues algunas veces pues con una opinión que trataré que no sea muy personal, aunque cuando lo sea lo indicaré, sino tratar de contestar un poco basado en los argumentos científicos que se manejan. En general, este asunto de los cannabinoides ha crecido mucho su interés en los últimos años. Yo llevo muchos años trabajando en esto, creo que ahora están en 27 o 28 años. Me quedan muchas cosas por aprender, pero hay un problema general que ocurre en muchos países de Iberoamérica principalmente, y es que la investigación hasta hace muy poco tiempo no ha sido permitida, de hecho todavía no lo es del todo. Y entonces, pues eso abre la posibilidad a muchos usurpadores, que luego hablaré de ellos, muchos usurpadores que tratan de vender pues una imagen de los cannabinoides que tiene menos que ver con la parte terapéutica y mucho más que ver con la parte económica. Y este es un poco pues lo que a mí me inquieta más, porque creo que no se deben confundir a los ciudadanos ni a muchos personajes, ni a mucha gente de personal sanitario, pues basándose en criterios que son muchas veces sesgados y están alejados bastante de la ciencia. Una de las cosas que creo que Colombia ha iniciado con acierto recientemente es tratar de promover la investigación, porque así tú puedes demostrar lo que realmente es una evidencia o no, haciendo estudios serios tanto en animales como estudios clínicos. Bueno, basándonos un poco en todo eso, voy a empezar con una pregunta. Me han dicho que los que nos están oyendo, que ahora cuento aquí que son 28 personas, son muy participativos y habladores. Esto ya lo conozco yo de amigos colombianos que tengo, así que espero que sea así. Amigas colombianas también, por cierto. Entonces voy a pensar con esta pregunta que supongo que todos tienen, que es sobre aspectos legales de la marihuana, legalización o prohibición y por qué el interés de los gobiernos en esto. ¿Quién quiere empezar a comentar sobre esto? Estos señores tienen que participar. Yo no puedo estar aquí hablando. Así que si no participan, les puedo contar un chiste o otra cosa. Sí, importante que se animen a ver quién. Claro. Hola, ¿quién? Cuando alguien vaya a preguntar, por favor ponga también el vídeo, porque así le veo la cara y veo su Sí, expresión, a ver si lo hace de manera más o menos aquiescente. Entonces, que nadie tiene ninguna pregunta. sí, la idea es que compartan sus opiniones, no nos interesan respuestas,
acertadas o no acertadas, sino simplemente el diálogo de conocimiento para que todos aprendamos. No sabía yo de esta timidez. Yo quisiera, para romper el hielo y provocar un poco la discusión, plantear lo siguiente: ¿cómo encontrar el equilibrio entre usar los beneficios de los cannabinoides para efectos de muchas condiciones patológicas, por supuesto, con todos los criterios éticos y de calidad que deben tener estos productos farmacológicos, y cómo luego también lidiar y equilibrar un poco la legalización de la marihuana para usos recreativos, un poco con la experiencia que tenemos con el alcohol y el tabaco, que por supuesto, sin ser esos sustancias, elementos de los cuales se puede obtener medicamentos o fármacos con bastante utilización, y lo hablo es porque la nicotina pues se utiliza, el alcohol también se utiliza en algunos aspectos farmacológicos, pero la realidad es que es muy limitada, es más los problemas que produce la nicotina y el alcohol que los beneficios para productos farmacológicos. Pero con los cannabinoides pasa una cosa distinta, que el doctor ya Manzanares seguramente profundizará, pero nos vamos a enfrentar, y ya nos estamos enfrentando por un lado, el desarrollo de fármacos y toda esta corriente de cannabis medicinal, y por el otro lado el tema de la legalización de la marihuana para usos medicinales. ¿Cómo equilibrar eso, doctor Manzanares, o cómo lograr alguna matización, o cómo lidiar con eso? Bueno, el primer punto de todos es que tenemos que diferenciar muy bien lo que vamos a considerar o lo que nosotros llamamos consumo recreativo de cannabis de uso terapéutico de derivados cannabinoides. Son dos temas completamente distintos y precisamente hay un engaño por parte de los gobiernos de mezclarlo. En algunas conferencias que he dado en algunos países me dicen, no, es que desde que hemos legalizado esto vamos a ayudar más a la gente. Eso es mentira. Además voy a ser drástico y brusco, como son los españoles en relación a los colombianos, que sois más suaves en vuestra expresión. Aquí voy a ser realmente duro, porque me molesta mucho que engañen a la gente. El uso recreativo depende de que uno consuma los productos que se derivan de la planta, que son resina principalmente en algunos países como en España, y la hoja marihuana en otros países como en Colombia, como uso recreativo. Nada tiene que ver con el uso terapéutico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No lo mezclen, por favor, nunca. El uso terapéutico de cualquier sustancia es un fármaco que tiene uno o dos principios activos con una forma farmacéutica concreta y adecuada para el tipo de enfermo que queremos, que está prescrito por un médico, que hace un seguimiento farmacoterapéutico y, por supuesto, está registrado en un Ministerio de Salud y tiene todas las bendiciones sanitarias que debe tener cualquier otro medicamento. Eso es el uso terapéutico de los cannabinoides, no un extracto de la planta. Y entonces yo sé que esto choca mucho con el uso de plantas medicinales en muchos países, en particular en Iberoamérica. Pero miren, si a alguno de ustedes le duele la cabeza, tiene dolor de cabeza, no les recomiendan que busque un sauce cercano a un río y se acerque y le dé mordiscos a la corteza, sino que va a una farmacia y compra una aspirina que tiene ácido acetil salicílico que deriva de la corteza de sauce. Entonces, si nosotros estuviéramos en una selva y no tuviéramos nada, ni tuviéramos tecnología farmacéutica, ni investigación farmacológica, ni nada en absoluto, ni ensayos clínicos doble ciego con placebo, pues tomaríamos los mordiscos de la corteza de sauce. Pero estamos afortunadamente en una situación mucho más evolucionada
y Colombia también lo está. En Colombia se pueden sintetizar medicamentos, se pueden hacer análisis, se pueden crear formas farmacéuticas y se pueden hacer ensayos doble ciego con placebo. Entonces, no confundan las dos cosas, no tienen nada que ver. Sin embargo, políticamente se hace. ¿Por qué se hace? Por esto. Por dinero, por plata, por esto. Nada más que por esto. Exclusivamente. Por eso han crecido tantas empresas que van a vender sin siquiera tener los controles de calidad adecuado que indican en las cajitas que venden diciendo que tiene tantos miligramos de una cosa o de la otra, cuando realmente no es cierto, porque ni siquiera tienen las herramientas adecuadas para medir con seguridad y con perfección lo que tienen. Fíjense ustedes y me indiquen, por favor, cuántos ensayos doble ciego con placebo hay de extractos de plantas. Y verán que muy pocos, porque los efectos beneficiosos o las reacciones adversas no las podemos atribuir a un conjunto de sustancias. El cannabis tiene, la planta del cannabis tiene 120 cannabinoides y tiene 300 o 400 terpenos, diterpenos y otros compuestos. Y no solamente eso, hay algunos de los compuestos cannabinoides que tienen acciones antagónicas entre sí. El tetrahidrocannabinol, muy bien conocido epidemiológicamente y de hace mucho tiempo, que tiene acciones propsicóticas que han aumentado considerablemente en los últimos 20 años porque la concentración de tetrahidrocannabinol es más alta en la planta de lo que era hace 25 años. Y esto ha hecho que epidemiológicamente la aparición de brotes psicóticos, particularmente en adolescentes o jóvenes adultos, llegue a ser hasta de un 8 a un 10%. Hace 25 años era de un 2 a un 4%. El aumento de la concentración de tetrahidrocannabinol está directamente relacionada con la aparición de brotes psicóticos. El cannabidiol, del que podemos hablar más si queréis, yo llevo ahora varios años trabajando con él, es antipsicótico. Entonces, ¿me quiere contar alguien qué sentido tiene administrarlos al mismo tiempo? Ninguno. Ninguno. Y solamente les he dado este ejemplo. Por lo tanto, vuelvo a comentar que no tiene nada que ver el uso recreativo con el uso terapéutico. El uso recreativo, la legalización del uso recreativo, que ya está legalizado en algunos países y cerca de legalizarse en otros, esto es lo que va a hacer, porque esto es lo que ya ha hecho en muchos de los países. Cuando usted legaliza cualquier cosa, piensen que van a legalizar la venta de una chocolatina que tenga, no sé, trocitos de manzana. ¿Qué es lo que van a hacer cuando legalicen eso? Van a crear la necesidad de comer chocolatina con trocitos de manzana, porque si no crean esa necesidad no lo venden, y si no venden no ganan dinero. Entonces, cualquier producto que sale a la venta, sea cannabis, derivados o cualquier otra cosa, se va a crear esa necesidad. Nosotros sabemos que los cannabinoides pueden tener propiedades terapéuticas. Y fíjense lo que estoy diciendo, que para mí es muy importante. Los cannabinoides. Yo no hablo de cannabis medicinal. El cannabis medicinal es una entelequia. El concepto holístico de que la planta debe ser consumida en su conjunto es absurdo. Les acabo de dar un ejemplo de dos compuestos que tienen acciones antagónicas entre sí. Una vez daba una charla y vino un chico y me dijo, mire, es que tengo un hermano que tiene esquizofrenia, ¿le puedo dar cannabis para que mejore? Y le dije, pues no, porque puede desarrollar más acentuación de su psicosis, pero sí podrías darle cannabidiol puro al 99%. Y así no sabemos del cannabicromeno, cannabigerol y otros 118 cannabinoides. No conocemos bien sus acciones, en qué dirección pueden ir. Respecto a la legalización del uso recreativo, es una cosa que depende de la voluntad de los individuos, lo mismo que de otras drogas legales como la nicotina y el alcohol que se han mencionado antes. El problema es que las autoridades sanitarias deberían informar de cuáles son los efectos que pueden tener
el uso recreativo y cuáles son los efectos que pueden tener en mujeres embarazadas, en hombres adultos, en adolescentes, en niños, etcétera. Mire, os voy a poner un ejemplo que he recogido por aquí. El 30 de octubre del año 2018, en México, el COFEPRIS, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos, dicta una norma a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que creo que se llama así, donde dice que cualquier persona podrá consumir marihuana con fines recreativos siempre y cuando tenga la autorización del COFEPRIS. Esto es el 30 de octubre de 2018. El 21 de noviembre de 2018, la misma COFEPRIS aprueba las solicitudes para 38 productos con base en el aceite de cáñamo, sustancia que contiene cannabidiol, compuesto del grupo de los cannabinoides que no tiene efectos psicoactivos. Esto es lo que dice la propia ley. Bien. Bueno, el 28 de marzo de 2019, unos 4 meses después de esto, la COFEPRIS revoca todos los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y los derivados de la misma. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace principalmente porque en 2 productos, uno, un caramelo de estos, aquí lo llamamos piruleta para niños, que le da una abuelita a su nieto, contiene cannabis, THC y cannabidiol, tiene el niño de 1 año y medio una intoxicación y es atendido en servicios de urgencia. Y en otro estado, una semana y pico después, ocurre lo mismo. Esto se ha revocado y se va a volver a regular. ¿Saben los legisladores los efectos negativos que pueden tener en niños, jóvenes, adultos, enfermos de diferente naturaleza, el consumo indiscriminado, no controlado de extractos de cannabis o de aceite? No lo saben. ¿Saben los legisladores? Y ya les adelanto que no lo saben, porque me he reunido hasta 6 horas seguidas con representantes de 8 senadores del Senado de la República Mexicana hace unos meses, en el mes de septiembre concretamente. ¿Saben que las personas que tienen cualquier enfermedad, cualquiera, nombren la que quieran, artritis, Alzheimer, Parkinson, depresión, fibromialgia, cirrosis, la que quieran? Bueno, todas las personas que tienen cualquier enfermedad tienen una alteración de su sistema endógeno y además de todos los sistemas endógenos, uno de los que tienen alteraciones es el sistema cannabinoide endógeno. Luego, no es lo mismo que yo le dé a alguien que tiene una infección un antibiótico a que se dé a alguien que no tenga ninguna infección. No es lo mismo que yo le dé un antidepresivo a alguien que tiene depresión a que le dé un antidepresivo a alguien que no la tiene. No es lo mismo que yo le dé metilfenidato a un niño que tiene un trastorno de déficit de atención a que se lo dé a alguien que no lo tiene, porque en este caso el efecto es hasta contrario. Luego, como ustedes comprenderán, el uso recreativo nunca debe mezclarse con el uso terapéutico. Y entonces lo que los gobiernos deben informar son de los efectos que pueden tener y después queda un poco al criterio de cada una de las personas el si quiere consumir eso o no, lo mismo que existe con el tabaco y con el alcohol. Este es el problema principal. Pero nunca se deben mezclar, son 2 cosas totalmente diferentes. Y el problema es que no están informados y los gobiernos no informan de esos efectos porque lo que quieren principalmente es vender, vender y vender. Y el otro problema que tienen, como les he empezado a decir antes, es que casi toda la información que llega a países como el suyo viene de otros países, es información de terceros. Principalmente les va a llegar de Canadá y de Israel, que son los promotores de la inversión económica junto con Estados Unidos. Esos 3 son países que van allí, hacen que ustedes les cultiven la planta para después ellos saquen dinero vendiéndosela a colombianos y a otros que no lo son. Cuando eso lo pueden hacer ustedes perfectamente.
Entonces, es bastante absurdo desde mi punto de vista. En España también pasa algo parecido. Están comprando canadienses y de otros países las licencias de cultivo en zonas donde la planta crece bastante bien, sin mucho cuidado, en la zona sur de España, para que una vez que tengan la licencia venga la empresa canadiense, monte todas las estructuras, produzcan y luego se lo vendan a otros países europeos, incluidos también España, cosa que me parece, desde mi punto de vista personal, claramente ridículo. Porque, entre otras cosas, tanto en España como en Colombia son capaces perfectamente de la producción, recolección, extracción, selección, análisis, preparación y venta de los productos. Pero bueno, una vez dicho que hay un abismo importante entre el uso recreativo y el uso terapéutico, yo creo que la legislación es diferente. Mire, les voy a poner algún ejemplo. Antes ha estado interviniendo Guillermo, ha hecho una pequeña reflexión. Guillermo y Carlos Cassiani han estado conmigo en algunos de los congresos internacionales o mundiales de patología dual, uno que se celebró en España en el mes de abril del año pasado. Y en ese congreso dio una charla la directora del National Institute of Drug Abuse, Nora Volkow. Nora Volkow, que era nieta de Trotsky, emigrada a su familia a Estados Unidos, donde estudió la carrera de medicina en México, y posteriormente ella se fue a vivir a Estados Unidos, habla muy bien español con acento mexicano y es desde hace años la directora del NIDA. Ella estuvo contando, ahora que ya han pasado algunos años de la legalización del uso recreativo del cannabis en algunos estados de Estados Unidos, y simplemente indicó cómo habían aumentado la entrada de pacientes en urgencias de algunas de las ciudades más relevantes de esos estados que habían permitido el consumo desde la legalización por problemas derivados de consumo de cannabis. Y sitios como en San Diego habían aumentado de 6 a 8 veces, sitios como Denver habían aumentado de 4 a 5 veces y así continuadamente. Al presidente de CONACYT en México, que tuve ocasión de conocerle, pues yo le dije que esas leyes permisivas que dependían de que si uno no podía frustrar la voluntad de consumir cannabis, según la Suprema Corte de la Nación, pues implicaba, le dije, datos que tiene usted en su organización, año 2018, fracción de adolescentes entre 13 y 18 años. Solo voy a hablarles de la fracción entre 13 y 18 años. En el año 2018, en servicios de atención primaria por problemas derivados de cannabinoides hubo 2.500 ingresos, y en emergencias, en la fracción de 13 a 18 años, hubo 2.900 ingresos por problemas derivados del cannabis en emergencias, solamente en esa fracción. Por lo tanto, el uso recreativo legalizado de cannabis va a aportar mucho dinero a los gobiernos, mucho más dinero a los productores que lo tienen y muchos más problemas sanitarios de los que había antes. Y si alguno opina que de esta manera vamos a reducir las mafias, pues no lo crean, porque los consumidores de cannabis habrá algunos que fumen 2 o 3 porros y se queden muy contentos, pero hay otros muchos que quieren más de lo que permite la legislación de cada país consumir cada mes y tienen que acudir a un mercado negro paralelo de esto. Así que tampoco van a conseguir grandes cosas. Quizás lo único que podrían conseguir, pienso yo, es que se corte menos lo que están consumiendo si consumen de manera moderada. Pero a mí yo no me meto con eso. Yo sé que la legalización del uso recreativo va a traer más problemas sanitarios. No creo que vaya a mejorar mucho la situación. Va a haber más gasto económico, por supuesto, pero es una cosa que se queda al criterio de cada individuo, siempre y cuando esté enterado de cuáles son los problemas que puede tener con su consumo, dependiendo de su situación, su estado fisiológico, etcétera, ¿no? Esto está haciendo, por ejemplo, esta legalización tan extendida, les voy a hacer solo esto como pequeña reflexión, está haciendo que
muchas mujeres que están embarazadas, veo que aquí hay muchas mujeres que me oyen por las fotos que veo, pues muchas mujeres que están embarazadas, pues para tranquilizarse, en vez de tomarse una manzanilla, un té, pues consumen cannabis. Entonces les invito a que estudien un artículo publicado no hace mucho, 1 año y medio o así, ahora no recuerdo la revista, creo que es JAMA de Psychiatry o Lancet Psychiatry, una revista muy relevante que recoge un estudio realizado durante bastantes años en Canadá, donde saben que está legalizado el uso recreativo del cannabis, con 660.000 mujeres gestantes, de las cuales un 1,8% consumían cannabis, como unas 9.000 y pico. Entonces hacen un estudio y demuestran que las mujeres que consumían cannabis tenían problemas para llegar al pretérmino, tenían tamaño del cráneo más reducido y el test de Apgar de maduración fetal también estaba alterado. Por lo tanto, hay alteraciones en el feto, todavía no sabemos muy bien en las alteraciones que se producen a más largo plazo. Le puedo decir que en los estudios que se han hecho en animales hay grandes alteraciones conductuales en las crías de mamás que han consumido cannabis durante su periodo de gestación y lactancia. Pero como se está perdiendo el concepto de que eso puede también hacer daño, porque claro, es terapéutico y es maravilloso y además es natural. Estos son los criterios que utilizan gente principalmente ignorante, porque cuando hablamos de que es natural, el beleño, el estramonio y la cicuta son naturales y son venenos. Aquí no estamos hablando de plátanos, ni de lechugas, ni de cebollas. Estamos hablando de algo que puede causar daño también. Este es mi versión del uso recreativo. Después de 28 años trabajando con cannabinoides, pues les puedo decir que sí que tienen propiedades terapéuticas algunos cannabinoides. No todos, ni las propiedades terapéuticas que tienen siempre mejoran a los fármacos existentes, pero en otros casos sí. Entonces, ¿cuál es mi concepto del uso terapéutico? Tenemos ahora mismo varios tipos de medicamentos registrados que están a la venta. Cuando alguien dice, no, es que yo fumo un rato por la noche porque así evito las náuseas y puedo dormir mejor. Bueno, pues ya hace casi 20 años tenemos el Marinol y el Dronabinol, que es un THC sintético que se utiliza precisamente para tratar las náuseas, los vómitos, para estimular el apetito en pacientes que tienen síndrome de consunción porque tengan procesos muy avanzados de cáncer o de otro tipo. Y no necesitamos irnos a fumar nada. De hecho, cualquier sanitario no debería recomendar nunca que se fumara nada, ni que se tomara nada que no está perfectamente controlado, porque si no, ¿qué hacemos con nuestros registros sanitarios? ¿Para qué nos sirve un Ministerio de Sanidad? ¿Por qué? Entonces, cada uno podría tomar lo que le diera la gana cuando quisiera. O sea, tenemos una regulación y una legislación que es internacional para que se apruebe que todo lo que tomamos nos va a dañar lo menos posible y lo que nos pueda dañar lo podemos controlar. No podemos estar utilizando una sustancia que tenga las cosas que tiene posibilidades de dañarnos. Entonces, desde el punto de vista farmacéutico, tenemos ya productos comercializados. Tenemos un cannabidiol mezclado con THC, que es el Sativex, que está activo en Canadá desde el año 2008 para el tratamiento de las epilepsias pediátricas refractarias, exclusivamente síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut. No otras epilepsias pediátricas ni otras epilepsias refractarias. Les podré poner un ejemplo sobre esto que me ocurrió una vez dando una conferencia. Porque claro, todo esto se va extendiendo y al final pues resulta que hay personas que desgraciadamente no interpretan adecuadamente porque es un bulo que se va transmitiendo. Ahora si quieren les hablo un poco más sobre esto, sobre el Sativex. Sí. Discúlpeme porque Alexander Patiño quiere participar precisamente. Muy bien. Yo estoy encantado. Si me he parado antes, pero como no me hablaba nadie, pues yo seguía. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Alexander Patiño. Hola. Actualmente soy estudiante
Trabajo Social en la Universidad Luis Amigón. Gracias, Alexander. Bueno, ¿alguien más quiere añadir alguna cosa en esta línea de lo que estábamos hablando para que os animéis? Yo quiero hacer es una moción de procedimiento. Agradecería que como son tantos los participantes y seguramente habrá más preguntas o desarrollos de tema por parte del doctor Manzanares, que sean intervenciones breves y concretas. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? ¿O seguimos hablando de esto o cómo hacemos? No, quería decir algo, pero seré breve. Cuando hablabas ahorita de lo de la regulación, pues de que habían más emergencias en los hospitales, sí, etcétera, después de la legalización, pues digo yo de que, bueno, es una idea que se regule la cantidad de THC, que desde el mismo gobierno se regule para que haga una legalización, pues, bien hecha, se regule la cantidad de THC en el uso recreativo, así como se regula el porcentaje de alcohol en el alcohol que se vende. Ahora, hoy en día, al principio, cuando estaba la producción de alcohol había empezado, también había muchas emergencias, intoxicaciones, gente que inclusive moría simplemente tomando whisky. Por eso se llama la expresión salvado por la campana. Las personas que se quedaban, parecían muertas, le ponían una campana afuera en el ataúd, por si se levantaban, pues sonaba la campana y había que desenterrarlos. Porque al principio la producción de alcohol no estaba refinada. Entonces digo que se refine, que se regule en la producción del THC, pues del cannabis recreativo, la cantidad de THC que hay ahí para evitar brotes psicóticos, evitar emergencias, qué sé yo, y que se vaya refinando entre el capitalismo. Más le meta a la producción del THC y entre más se regule, se va a crear un mejor proceso de refinamiento. O sea, crear digo yo que... Bueno, pero mira, perdona que te voy a interrumpir porque creo que tienes una equivocación. Puedes dejar el vídeo porque así te veo mientras que te lo voy a contar. Puedes poner tu vídeo. Mira, tienes una equivocación porque en el caso del alcohol no tiene nada que ver. Te voy a explicar por qué. El refinamiento del alcohol fue que la graduación y los productos de la destilería del alcohol se refinaran para que tuvieran menos daño orgánico, no para reducir la graduación del alcohol. La graduación del alcohol no se ha reducido todos los productos de la destilación. En el caso del THC, lo que tú pides es lo contrario de lo que están haciendo, porque hace 25 años la extracción de THC te daba de una planta un 4, un 5%, y ahora hay plantas que dan hasta el 30%. ¿Y sabes por qué hacen eso? Hacen eso porque es más rentable económicamente. Entonces tú no vas a conseguir que te hagan plantas todas del 5%, porque entonces van a necesitar más plantas y van a trabajar lo mismo para vender menos cantidad. Entonces eso no va a ser posible. Eso no se puede regular. Hay un estándar más o menos que ahora hace 25 años se sacaba una cantidad pequeña o una cantidad que era la que se sacaba de THC porque los métodos de extracción no eran muy buenos. Ahora los métodos de extracción son mejores, pero no van a ir a reducirlo, ¿entiendes? Eso va en contra económicamente de ellos. Entonces lo que van es a cuanto más puedan sacar, mejor. Mira, por ejemplo, en los años 90, cuando teníamos... Yo fumaba cannabis también, ¿sabes? Yo lo conozco también como usuario. En los años 90, cuando se consumía, tú comprabas resina de hachís, que es la que tenía más contenido en THC, mucho más que la hoja de marihuana. Bueno, pues ahí podías tener cantidades como el 5% de THC. Hubo un brote de psicosis muy alto en un país nórdico, en Suecia, porque se hicieron una serie de injertos en la planta que hicieron producir una cantidad de THC mayor. La cantidad de THC, cuanto mayor, más directamente proporcional con la aparición de brotes psicóticos, que afortunadamente no es en el 100%, es a lo mejor ahora entre un 8 y un 10%. Pero lo que tú dices va en contra de la economía de los productores. No te van a producir plantas que den menos cantidad, porque si tú produces 100 plantas que den el 5%, no es nada rentable. Es mucho mejor que tú produzcas 100 plantas que te den el 30 o el 20%, porque son las mismas plantas que te dan 4 veces más. Luego eso no lo vas a poder conseguir, porque
no les interesa producir algo que esté por debajo. Siempre van a producir cantidades que estén por encima. No lo van a legislar desde el uso recreativo, desde el punto de vista médico. No lo creas. Son cosas diferentes. Ellos van a vender y a sacar la máxima cantidad de producción. Okay. Otra cosa es el uso terapéutico. Por eso te digo que el concepto es equivocado, porque tú lo estás viendo como desde el punto de vista sanitario, que sea bueno, que produzca un efecto, pero que sea moderado y que no tenga otro problema. Y eso no lo estás viendo como un productor económico, ¿entiendes? Claro. Y mucho menos como un narco, tampoco. ¿Entiendes? Les interesa más cantidad. En el caso del alcohol el ejemplo es malo porque era un problema de refinamiento de la destilación y eran muchos productos secundarios. Es como la pasta base de coca, que tiene muchos más efectos porque es toda la porquería de donde se saca la coca. La pasta base hace mucho más daño que la coca pura, no cortada. Pero es por lo mismo, por eso el alcohol tenía más efectos negativos hace 100 años, ¿sabes? Pero no van a conseguir, no te lo van a hacer para que te dé menos rendimiento, ¿entiendes? Es como si tú tienes un campo de 200 metros y en vez de que te dé pues 200 plantas de tomate, te va a dar 50. Pues no lo va a querer ningún productor, ¿entiendes? Claro, sí, no, digo yo que sería como la única opción para que se pueda utilizar el THC, que se regule la cantidad. El uso recreativo es simplemente que tú entiendas muy bien cuáles son los potenciales peligros. Y tú a lo mejor puedes consumir toda tu vida y no tener ningún problema muy grave aparente, pero sí que lo puedes tener también. Esto es como si tú le dices a una mujer embarazada, puedes beber alcohol durante el embarazo, porque solamente hay un porcentaje de mujeres que desarrollan sus hijos síndrome fetal alcohólico. Esto me lo preguntó una vez un chico así, vamos a decir, adolescente, adulto, en una conferencia y me dijo, pues mi novia bebe alcohol y está embarazada. Y yo le dije, bueno, si tú quieres arriesgarte a ser uno de los que no va a tener problemas, pues está bien, pero ya sabes que puede morir, tener retraso mental, etcétera. Esto es una cuestión de estadísticas y de probabilidades. Entonces, se trata de, con cualquier medicamento de cualquier clase, siempre podemos tener efectos secundarios. De lo que se trata es de que la parte terapéutica supere al beneficio de las reacciones adversas que puede tener aquello que consumimos. Por eso es por lo que nosotros, cuando vamos a utilizar algo terapéutico, tenemos que seguir una legislación internacional y hacer, como he dicho antes, ensayos doble ciego con placebo, compararlo y estudiarlo, y además utilizarlo en pacientes que están enfermos, que está modificado su sistema endógeno. En este caso, desde el punto de vista productivo, no es rentable lo que tú propones, porque entonces tendrían que producir más planta, ¿sabes? Y es justo al revés, tratan de que saques lo máximo de cantidad. Y en cualquier caso son dos cosas distintas. El problema es que no se informa de los efectos que producen. Mira, por ejemplo, ¿tú sabías que un consumidor de cannabis tiene menos espermatozoides en su semen? Probablemente no. ¿Tú sabías que una consumidora de cannabis, si se queda embarazada, tiene problemas de movimiento del huevo que se forma a través de sus trompas de falopio? Probablemente no. ¿Tú sabías que está creciendo la aparición de diabetes tipo 2 en consumidores de cannabis adolescentes? Porque tú has fumado cannabis. ¿Has fumado cannabis? Claro, sí, sí, obvio. Sí. Bueno, pues tú sabes que cuando fumas cannabis, yo también, no te dé vergüenza. Seguramente más que tú. Cuando tú fumas cannabis, al cabo de un rato, aparte de que estás así muy gracioso y todo esto así, además tienes hambre, pero tienes hambre de algo dulce. No tienes hambre de algo salado. ¿Sabes por qué? Porque el THC inhibe el metabolismo de la glucosa y eso se utilizó desde el punto de vista terapéutico, como he dicho antes, para personas que tenían problemas de apetito, por ejemplo, pacientes con cánceres avanzados. Y en el estado de California, en el año 1996, por proposición de ley 215, se aprobó, entre otras cosas, para estimular el apetito.
Si un adolescente está inhibiendo el metabolismo de la glucosa, es decir, produciéndose hipoglucemias varias veces al día y dándose pequeños atracones de glucosa, eso puede desembocar en una diabetes tipo 2, como de hecho están apareciendo. O sea, lo mismo que puede utilizarse desde el punto de vista terapéutico, puede ser una reacción adversa importante. Entonces hay muchos de estos efectos que los recomiendan, que es muy bueno, es natural, te calma mucho, no lo dicen. Yo lo único que pido es que lo digan y luego cada uno decidirá lo que le parezca. Yo no me opongo al uso recreativo, sí me opongo a su legalización cuando no haya información suficiente. Y desde luego lo diferencio absolutamente como el día y la noche del uso terapéutico. El uso terapéutico, vuelvo a repetir, para mí y para el resto de la humanidad que tiene en cuenta el uso terapéutico de un posible medicamento, es una sustancia, es un medicamento que tiene un principio o dos principios activos, no tiene 16, ni tiene 120, ni tiene 500. Y ha pasado por ensayos clínicos, doble ciego, con placebo, tiene un registro sanitario, tiene una garantía de tu gobierno que te está protegiendo de las cosas que venden para que un médico te las pueda prescribir y les está haciendo un seguimiento, te lo dan y te puede decir, no, vamos, me ha parecido esto, vamos a bajar la dosis, vamos a subir la dosis, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Tú sabes los problemas que tienen los cannabinoides o pueden tener cuando se toman con otros medicamentos? Pues pueden tener muchos, porque los cannabinoides actúan sobre muchos sistemas de neurotransmisión y algunos son muy seguros, como por ejemplo el cannabidiol, pero el cannabidiol con fármacos antiepilépticos mezclados dan muchos problemas. Eso lo saben estas empresas que te venden los frasquitos de aceites y de extractos. No lo saben, porque no son médicos, porque no han hecho ensayos doble ciego con placebo, porque no hayan estudiado interacciones medicamentosas y porque de hecho eso no es ningún uso terapéutico. Y ese es el engaño que están produciendo en la población. Entonces, uso recreativo, sí, pero infórmate bien, de verdad, de las cosas que ocurren. Porque puedes tener un problema, puedes ser más vulnerable que otros a cualquier otra cosa. Porque no, somos vulnerables a la diabetes, a la hipertensión, a muchas cosas, a la esquizofrenia, a la depresión, a la ansiedad. Podemos ser vulnerables a cualquiera de los efectos que se vayan a producir, porque nadie lo está controlando. El uso terapéutico tiene que estar regulado. ¿Puede ser útil? Sí, podemos hablar sobre la utilidad terapéutica en muchos casos de diferentes productos. O sea, que esto es lo que quería decir. Más preguntas, porque yo me enrollo mucho. Doctor Manzanares, la persona que aparece registrado como Santiago Angarita, bueno, pero veo que es una mujer, pide la palabra. Buenos días, mi nombre es Ana María Bueno, yo soy psiquiatra y trabajo en adicciones en Bogotá. Quería hacerle una pregunta muy puntual acerca, aparte de la información en general que se debe dar a las personas sobre los efectos del consumo, digamos que recreativo. Aparte de eso, ¿qué se plantea para el uso de los principios activos con fines terapéuticos en los pacientes que ya tienen historia de ser adictos? Porque a veces, digamos que un paciente adicto, como las adicciones son biopsicosociales, pues se le puede dar un preparado magistral de solo cannabidiol, pero en su mente se está trabando, precisamente por, digamos que los esquemas de las adicciones. Entonces, ¿cómo se plantea eso, pero en pacientes que ya tienen historia de ser adictos? Bueno, hay alguna parte de la pregunta que me has hecho que no he entendido del todo bien, pero voy a responderte y me dices si te aclara o no. Gracias. Mira, el cannabidiol sí puede tener varios tipos de utilidades para tratar a pacientes que tienen adicciones. He dicho puede tener, no quiere decir que esté comprobado. Yo te puedo enseñar estudios en animales publicados por mi laboratorio en los últimos 3 o 4 años que demuestran algunas cosas que si los psiquiatras lo conocieran, pues nos daríamos besos entre todos de lo contentos que podría salir la cosa si saliera
incluso la mitad de bien en humanos. Pero no hay estudios ni ensayos clínicos realizados bien controlados, con lo cual yo no daría ningún preparado de cannabidiol a nadie hasta que hiciera los ensayos. Decirle a vuestro Colciencias que ponga dinero en eso y haremos ensayos clínicos los que queráis con cannabidiol. Yo ya conozco las dosis, las formas farmacéuticas que podemos utilizar, en qué tipos de adicciones y en qué condiciones. Y hay muchas cosas muy interesantes del cannabidiol. Mira, yo tengo publicados que el cannabidiol va a regular muy bien el consumo de alcohol. La motivación por el consumo de alcohol y la recaída por el consumo de alcohol. Y puedes ver en esa página web que se ha puesto al principio, www.jorgemanzanareslab.com, un artículo del British Journal Pharmacology en un modelo animal de autoadministración de alcohol en el que la asociación cannabidiol-naltrexona supera cannabidiol y naltrexona por separado conjuntamente porque tienen una acción sinérgica no solamente en la reducción del consumo de alcohol, sino también en los marcadores cerebrales que regulan ese consumo. Por ejemplo, toda la vía mesolímbica dopaminérgica, el receptor mu-opioide, receptor cannabinoide 1, receptor cannabinoide 2. Eso en otro momento nos extenderemos sobre ese punto. También hemos publicado, verás también en la misma página web, un artículo también en British Journal Pharmacology, hace ahora un año o 2 años, 1 o 2 años, en un modelo de abstinencia espontánea a un agonista de receptor cannabinoide, cómo el cannabidiol regula los signos de abstinencia y regula la ansiedad que se induce como consecuencia de la abstinencia a un agonista de receptor cannabinoide. Por lo tanto, también sería útil en ese sentido. Hay ya algún estudio clínico desde hace algún tiempo publicado en Australia en el que se ha estudiado la asociación THC más cannabidiol en la deshabituación de sujetos con consumo de cannabis prolongado y ha resultado bastante exitosa, pero no la han probado con cannabidiol solo. Y también te puedo decir de un estudio que está ahora mismo en experimentación, bueno, que está en revisión de nuestro laboratorio en el British Journal Pharmacology, que espero que lo revisen pronto, porque con la pandemia están tardando mucho, en el que hemos demostrado cómo la abstinencia a cocaína puede regularse también con cannabidiol en un modelo animal. Entonces hay bastantes posibilidades de poderse utilizar en humanos, pero se deben hacer ensayos doble ciego, con placebo, con apropiadas formas farmacéuticas. El cannabidiol tiene una biodisponibilidad muy baja por vía oral, de un 6 a un 7%. En algunos de los artículos que he mencionado, verás un artículo en Addiction Biology, publicado en el año creo que 2018, que es el primero que sacamos sobre la regulación que tiene cannabidiol en alcohol. Y allí, en uno de los experimentos, lo que hicimos en un sistema de autoadministración de alcohol con caja de Skinner en ratón es que diseñamos junto con otro laboratorio de Madrid una matriz de microsferas que contenía cannabidiol, una nueva forma farmacéutica, pues si eres psiquiatra, parecida al Risperdal Retar, que va con una matriz de microsferas de liberación lenta. Conseguimos que se pudiera liberar entre 2 y 3 semanas. Ahora tú imagínate si esto lo pudiéramos trasladar a la clínica, lo fantástico sería tener un paciente que fuera una vez al mes a un consultorio, una enfermera le pone una administración subcutánea y vuelve al mes con una adherencia terapéutica fantástica. Todo esto estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Posibilidades hay muchas, pero hechos demostrados todavía no. Es lo que quiero ser muy riguroso con los usos terapéuticos. Yo tengo personalmente fe en varias cosas, pero esto que yo te estoy contando del cannabidiol, a mí me ha costado 6 años de trabajo. Entonces queda mucho más por hacer.
Hay estudios clínicos que se pueden hacer, que se pueden comparar. Primero los estudios se tienen que hacer, los ensayos clínicos por vía oral. No puedes utilizar un ensayo clínico con una forma retar, porque si tienes un problema, ¿qué haces? Primero lo tienes que hacer por vía oral, poner grandes cantidades, ver cómo responden, elegir muy bien a los pacientes, ver si los haces en un programa de deshabituación o esperas, que hayan pasado a abstinencia o no. Todos estos factores son muy importantes. Una vez que haya funcionado bien, con un grupo pequeño, entonces ya se puede pasar a, bueno, todo esto no hace falta que te lo explique, ya sabes cómo es el proceso, entonces es lento y hay que hacerlo. En vez de que los gobiernos inviertan dinero en producir cannabis para uso recreativo, deberían poner dinero para hacer investigación, que realmente lo que quieren es mejorar o aliviar la salud de los enfermos, que no lo hacen. Que no lo hacen. Brusco en esto porque me parece que es un engaño a la población y muchas veces a personal sanitario. Y esto no solamente pasa allí, pasa en muchos países, pasa en muchísimos países. No se dice la verdad de las cosas, se dicen mentiras. Legalice usted menos e invierta más en investigación y cuando sepa realmente para qué sirve, entonces haga su uso farmacéutico si lo que persigue es aliviar la salud de los enfermos de lo que sea, psiquiátricos, neurológicos, de dolor, de lo que quieras, para lo que se podría aliviar utilizando preparados o utilizando principios activos. Mira, las empresas, la empresa que más invierte en productos cannabinoides es la GW Pharmaceuticals. Es una empresa que se creó hace, no sé, alrededor de unos 15 años, recomendada por la Cámara de los Lores en el Reino Unido. Y fruto de su investigación han salido 2 productos al mercado en esos 15 años. Uno es el Sativex que hablaba antes. Sativex es una mezcla 1 a 1, es un nebulizador oral, 1 a 1 THC cannabidiol, y está indicado y aprobado para tratar la espasticidad en esclerosis múltiple. Yo te puedo decir, ya que eres psiquiatra, que tengo muchos amigos psiquiatras que lo utilizan para muchas otras cosas que no voy a decir. Pero también te diré que la empresa que lo ha comercializado en España a través de un acuerdo con GW Pharmaceuticals está ganando muchísimo dinero con eso porque no lo están recetando solo para esclerosis múltiple. El segundo producto que apareció fue cannabidiol puro, que es un aceite de administración sublingual, se coloca la gotita, para epilepsias pediátricas. Y este es Epidiolex. Mira, con el cannabidiol hay y ha habido un problema muy importante en general en el continente americano. Cannabidiol es uno de los componentes mayoritarios después del THC en la planta de cannabis y a mediados de los años, bueno, fue aislado por Rafael Mechoulam en la Universidad Hebrea, que todavía vive y que es un químico, y esto lo digo porque no es farmacólogo, es un químico muy bueno, yo creo que ha debido estar nominado para premio Nobel. Yo lo conozco y es una persona fantástica, muy afable, muy fácil hablar con él. Y el cannabidiol también lo aisló pues pocos años después, en los años 60 y poquitos, 63, 64. En los años 72, 73, la DEA o la organización que lista los estupefacientes en Estados Unidos colocó el cannabidiol en la lista 1, igual que el THC, la heroína, la cocaína y otras sustancias, digamos, tóxicas que crean adicción. Y desde entonces todos los gobiernos de todos los países iberoamericanos han prohibido el cannabidiol por ser una sustancia que puede crear adicción. Paradójicamente, en Europa nunca fue así. Por lo tanto, nosotros hemos podido hacer más estudios más fácilmente con cannabidiol de los que se puedan hacer o se han podido hacer hasta ahora en Estados Unidos. Una vez que se demostró que el cannabidiol era útil para este tipo de epilepsias pediátricas, si queréis podemos extendernos sobre eso,
pues en contra de todo lo que se pensaba en Estados Unidos, la FDA, la Food and Drug Administration, aprobó el Epidiolex en junio de hace 2 años y en septiembre siguiente pasó de la lista 1 a la lista 5, donde había estado casi 50 años porque alguien, al oír cana, lo que sea, lo colocó como una sustancia que creaba adicción. Nosotros hemos demostrado en un artículo en modelos animales, que podéis ver también en la página web, publicado en el Acta Farmacológica Clínica, que es una revista china que depende de Nature porque no lo quisieron publicar en las revistas norteamericanas de Estados Unidos, porque demostramos que el cannabidiol en animales no produce acciones reforzantes, no produce autoadministración, se autoadministran cannabidiol lo mismo que el agua. Cuando damos cannabidiol seguido mañana y tarde durante una semana y interrumpimos su tratamiento, no se produce abstinencia. Es decir, no tiene acciones reforzantes, no estimula la motivación en relación al agua y además no produce abstinencia. Por lo tanto, es muy sencillo decir que no va a ser considerado nunca una droga de abuso. Bueno, esto costó mucho que se publicara, pero ya está demostrado en animales y en personas también. No crea adicción el cannabidiol. Bueno, pues esto es un poco lo que tiene que ver. Así que todo esto te lo he dicho más bruscamente, perdóname que te lo diga así, cuando me has dicho lo del preparado magistral. No, vamos a huir de esas cosas, vamos a ir, si tú quieres utilizar cannabidiol, busca dinero para hacer un ensayo clínico, compra Epidiolex, que ya está comercializado y cuesta muy caro, o haz que alguien te dé cannabidiol puro al 99% y prepara diferentes formas farmacéuticas para hacer un ensayo clínico doble ciego con placebo. Y cuando tú lo hayas hecho, le podrás decir a Colombia que funcione. No tendrá que venir nadie a convencerte del que le funciona a otro en otro lugar. ¿Sabes? No creas lo que te está diciendo todo el mundo. O sea, hazlo tú misma. Lo podéis hacer vosotros, nosotros y todos. No estamos en la edad de piedra ni estamos perdidos en ningún sitio. Tenemos acceso a técnicas, a cosas, a formas farmacéuticas, a personas que pueden hacer extractos y a todo esto. No tenemos que ir a la planta más sucia de productos. Hablando siempre de uso terapéutico. Doctor Manzanares, gracias por eso. Ahora le doy la palabra a Alejandra, pero es necesario que les dé una información corta sobre lo que dice el doctor Manzanares. El 24 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social ya le dio el registro INVIMA a un medicamento que tiene cannabidiol puro en Colombia. Así que ya podemos utilizarlo con indicación para epilepsia en niños, para Lennox-Gastaut y otro síndrome resistente. Entonces, para que se llama Nebiot. Es una forma farmacéutica y tiene cannabidiol puro. Es oral y por cada 100 mililitros de solución contiene 10 gramos de cannabidiol. Las indicaciones, como les dije, tratamiento adyuvante de convulsiones asociadas a síndromes de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet en pacientes de 2 o más años de edad que no han respondido a combinaciones convencionales de terapias anticonvulsivas. Hay un grupo de expertos de psiquiatras en Colombia tratando de evaluar la literatura sobre el potencial uso de este medicamento en patologías psiquiátricas. Entonces eso abre la puerta a lo que decía el doctor Manzanares. Estamos esperando en julio 7 que salga la convocatoria de MinCiencias y los animo a que la miremos a ver si podemos plantear ensayo clínico para patologías psiquiátricas con este medicamento que ya está disponible en Colombia. Así le doy la palabra a Alejandra Margarita Escobar. Ella había dicho que si existen muchas repercusiones y efectos de cannabis, ¿cuál sería la parte medicinal? Alejandra, le transmito la pregunta si el doctor Manzanares o tú quieres hablar? Doctor Cassiani, Alejandra pone en el chat que tenía dificultades con su audio. No sé si ya logró. No, doctor Manzanares, ahí le transmito la pregunta de ella, que es parte de lo que yo usted ha hablado. Ella dice, si existen muchas repercusiones y efectos del cannabis,
¿cuál sería la parte medicinal? Bueno, otra vez voy a volver a puntualizar. Cuando yo hablo del cannabis, hablo solo del uso recreativo, porque si no hablo de cannabinoides concretos. Entonces, no hablo nunca jamás de cannabis medicinal ni uso medicinal de cannabis. Hablo de usos terapéuticos de derivados cannabinoides que pueden ser naturales o sintéticos. Entonces, a mí me parece muy importante precisar esto. ¿Cuáles son las propiedades terapéuticas que tienen derivados cannabinoides naturales o sintéticos? Son muy variadas. Unas propiedades terapéuticas son, como dije antes, similares a las de otros compuestos que ahora mismo hay en el mercado. Otros no son superiores a otros que están en el mercado y otros potencialmente podrían ser superiores a otros compuestos que hay en el mercado. Voy a dar un ejemplo, porque esto sería muy largo de contar. Por ejemplo, antes hemos dicho que el THC puede estimular el apetito, no el cannabidiol, por ejemplo. El THC sí estimula el apetito. El cannabidiol más bien tiende a reducir el apetito y en los niños con síndrome de Dravet-Legogasto uno de los efectos secundarios leves que han desarrollado después de tratamientos largos es una reducción precisamente del apetito. El cannabidiol y el THC tienen acciones antiinflamatorias. No son mejores antiinflamatorios que los antiinflamatorios que conocemos en cuanto a su potencia, pero sin embargo tienen menos efectos secundarios y en algún caso concreto y en alguna forma farmacéutica podrían tener quizás algo más de eficacia, aunque menor potencia. También se ha dicho que producen broncodilatación y por lo tanto son antiasmáticos, pero no son mejores que los antiasmáticos que hay ahora mismo disponibles en el mercado. También se ha dicho que se pueden utilizar para tratar el glaucoma porque reducen la presión intraocular. Bueno, hay diferentes grupos trabajando en la instilación de formas que se preparan con derivados cannabinoides y de momento no parece que estén superando a las sustancias que reducen la presión intraocular habitualmente, pero eso está en experimentación. En cuanto al cáncer, que se ha hablado mucho, los cannabinoides y en particular el THC reducen los tumores de manera casi espectacular en modelos animales en los que hemos inducido un tumor, pero no hay grandes evidencias de la reducción de tumores en modelos clínicos. Se están haciendo muchos estudios y yo confío que más pronto que tarde se encontrarán pues su utilidad para tratar la reducción de los tumores. Sin embargo, y relacionado con toda la parte oncológica, hace ya muchos años que se utilizan preparados, como he mencionado antes, el dronabinol y el marinol, para controlar las náuseas y los vómitos en pacientes que están tratados con citotóxicos. Y parece que en este caso esta medicación antináusea o antivómito antiemética la prefieren los pacientes por encima de los antieméticos que tenemos en la actualidad en el arsenal terapéutico clásico. Así podemos seguir con trastornos de diferentes tipos. Entonces, hay algunas propiedades, como he dicho, en las que superan o pueden superar a medicamentos que están en el mercado, bien porque sus efectos secundarios son menores o bien porque su eficacia puede ser mayor, no siempre su potencia, y en otros casos pues no lo superan y aunque tengan esa propiedad no van a entrar en el mercado porque no van a ser capaces de competir con otras sustancias más eficaces y más potentes. No sé si he respondido más o menos a Alejandra, porque como no la veo, pues no sé qué cara pone de si le ha parecido suficiente o no. Ariel Mojarro hace una pregunta. Alejandra dice que sí, que muchas gracias. Y Ariel pregunta, para la fibromialgia, ¿qué evidencias y recomendaciones hay? Ariel, ¿tú quieres decirlo de viva voz? Micrófono, Ariel. Micrófono, lo tienes apagado. Está apagado tu micrófono, Ariel. Tienes que mirarlo abajo
Y ahí abajito le das clic al micrófono y se te activa, Ariel. Abajo, Ariel, abajo de la pantalla, tienes el micrófono. En tu pantalla, en la parte... Ahí está el micrófono. Ahí está, ya lo tienes. Saludos a todos desde México. Y pues aquí en México también se están haciendo esfuerzos importantes por documentar y compilar las evidencias en torno a todo lo que usted está diciendo, doctor. Pero a mí me llama la atención las evidencias que hay o no para la fibromialgia, porque es una entidad, digamos, patológica un poco movediza, es decir, sí. Entonces, ¿qué información tiene usted, qué evidencia tiene usted y qué recomendaciones haría usted? Saludos. Muy bien. Pues nada, Ariel, encantado. Conozco muy bien muchas cosas de México y voy con mucha frecuencia allí. De hecho, estuve no hace mucho en el Senado de la República hablando y asesorando a varios senadores sobre esto del cannabis. Mira, en la fibromialgia no hay nada concluyente al 100%, pero sin embargo los estudios que se han ido llevando a cabo son muy esperanzadores. ¿Por qué? Pues porque en la fibromialgia primero hay dolor y también hay trastorno, vamos a llamarle psiquiátrico, paralelo acompañando al dolor, ¿no? Hay una alteración con problemas de ansiedad y dolor. Y los cannabinoides controlan el dolor y también controlan la ansiedad, con lo cual pueden ser útiles en el tratamiento paliativo de muchos de los síntomas que tienes en fibromialgia. Así que desde un punto de vista racional y estudiando y sabiendo el mecanismo que tienen los cannabinoides, yo diría que haciendo ensayos clínicos bien controlados, posiblemente podríamos demostrar de una manera definitiva que sí que pueden ayudar los cannabinoides en fibromialgia y habría que determinar qué cannabinoide más, con qué dosificación, si sería aconsejable una mezcla de 2 cannabinoides, si sería aconsejable utilizar sustancias que activaran o no activaran los receptores, etcétera. Pero si tú me dices mi opinión es, resumida, no hay nada definitivo al respecto, no hay ensayos doble ciego con placebo demostrando la eficacia, pero sí hay ensayos sueltos, aislados, que parecen indicar que puede ser interesante para muchos síntomas que tiene la fibromialgia y mi opinión es que por el mecanismo que tienen los cannabinoides, el mecanismo de acción, sí pueden ser útiles, falta que hagamos los ensayos clínicos. Anímate en México y si lo haces te ayudo. Lo que yo pueda. No te oigo, has apagado el micrófono, Ariel. Otra vez tienes que encenderlo. Ahí está, sí. Ahí está. Gracias, doctor. Oiga, pero es decir, no hay resultados concluyentes porque no ha habido la investigación suficiente. Efectivamente, efectivamente. Pero ¿no será también porque la fibromialgia, a diferencia de la esclerosis múltiple, del VIH-Sida, del Lennox-Gastaut, es una entidad patológica un poco movediza? O sea, porque no se sabe qué causa la fibromialgia. Eso no contribuye a la falta de evidencia. Pero no se sabe tampoco qué causa muchas de las otras enfermedades que acabas de decir. La fibromialgia es un conjunto. La fibromialgia hasta no hace muchos años se pensaba que era histeria, sí, porque se asociaba mucho, sobre todo en mujeres, y decían me duele todo, no puedo, nadie lo creía, pensaban que era una persona que se había deprimido, que estaba histérica. Ahora ya está demostrado y hay una serie de puntos que si los cumple se puede diagnosticar inequívocamente fibromialgia. Todo esto ha aumentado en los últimos 8 o 10 años. Entonces, aunque sea, como dices tú, un poco movediza, ya es diagnosticable claramente. Te lo puede decir cualquier psiquiatra. Okay. Entonces, la sintomatología es muy diversa, pero la podríamos dividir en 2 grandes grupos. Una sintomatología física y una sintomatología psíquica, que muchas veces van unidas, porque alguien que tiene dolor permanente, pues al mismo tiempo tiene un estado de ánimo alterado, ¿no? En la fibromialgia, los cannabinoides pueden funcionar bien y funciona muy, muy bien el ejercicio.
el ejercicio ha sido muy exitoso. Un ejercicio que se haga de más moderado a más activo sin que sea muy grande ha mejorado muchísimo las articulaciones, pero no solo las articulaciones y los sistemas musculares, sino que además ha mejorado también los sistemas de recompensa, la neurogénesis en el cerebro, porque la liberación de sustancias va a producir también esos cambios, lo mismo que un fármaco antidepresivo. Entonces, en la fibromialgia que se dan fármacos antidepresivos y se dan también antiepilépticos para evitar y reducir el dolor, todo ese tipo de cócteles. Bueno, los cannabinoides pueden ser ansiolíticos, pueden ser antidepresivos, pueden ser antinociceptivos, pueden ser antiepilépticos. Entonces, reúne muchas características por las que puede ser interesante hacerlo. Hay que hacer los ensayos bien hechos, comprobarlos, ver qué dosificaciones son las adecuadas. Mira, este es otro problema que tienen los cannabinoides. Las dosis que se utilizan de uno u otro cannabinoide son muy diferentes según qué enfermedad. Aquí no estamos hablando de un medicamento que es uno distinto para cada enfermedad. Estamos hablando de los mismos grupos de medicamentos para muchas enfermedades. Entonces no tiene nada que ver. Te voy a contar de un animal para que te hagas solo una idea. Si yo le doy a un animal entre 5 y 10 miligramos kilo, yo puedo controlar bastante, 5 o 10 miligramos kilo de cannabidiol, por ejemplo, puedo controlar su ansiedad muy bien. Pero si quiero controlar la recaída por consumo de alcohol, le tengo que dar hasta 60 miligramos kilo. Y la dosificación va a ser distinta según el estado. Mira, hay una cosa, Ariel, que voy a hacer un inciso antes de la siguiente pregunta, porque nadie me lo pregunta. Entonces estoy esperando. ¿Quién lo preguntará? ¿Quién lo preguntará? ¿Quién lo preguntará? Y nadie lo pregunta. Entonces me voy a adelantar yo a esa pregunta. Aquí nadie está hablando de que además de todo lo que viene en la planta, tenemos un sistema cannabinoide nosotros, con un receptor cannabinoide 1, un receptor cannabinoide 2, con inhibidor, con sustancias que metabolizan los cannabinoides. Tenemos 12 cannabinoides endógenos con sus enzimas de síntesis, sus enzimas de degradación. Y ya se han fabricado experimentalmente sustancias que activan el receptor 1, que activan el receptor 2, que bloquean el receptor 1, que bloquean el receptor 2, que inhiben la metabolización de sustancias endógenas, que inhiben la recaptación en la neurona de sustancias endógenas. Y eso, nadie está prestando atención a eso, salvo las grandes empresas farmacéuticas. No la cana no sé qué que te vende un preparado aceitoso con varias cosas. No, estoy hablando de Pfizer, Lilly, estas pequeñas empresas que casi no venden medicamentos. Estas son las que están invirtiendo en inhibidor de la recaptación de anandamida y están gastando dinero en hacer ensayos doble ciego, con placebo, con tomografía de emisión de positrones y no dicen nada a nadie. ¿Y sabes por qué hacen eso? Porque la novedad del sistema cannabinoide es que es un nuevo sistema de neurotransmisión. Y entonces, por lo tanto, es una vía. Primero es una vía terapéutica inexplorada, pero luego, Ariel, es una vía, mira, así, económica, mucho dinerito, mucha platita, en cuanto encuentres el medicamento. Y hay un montón de empresas así detrás para bloquear eso. Prueba de ello es que se comercializó un antagonista de receptor CB1 que se llamó Rimonabant, y que después de muchas historias que te voy a resumir, se empezó a pensar a utilizar en el tratamiento de la obesidad mórbida, porque era un fármaco que tenía propiedades antidepresivas, que controlaba también los impulsos. Entonces pensaron que se utilizaba como fármaco antiobesidad. En un ensayo clínico multicéntrico en el Reino Unido con casi 6.000 pacientes, 3 se suicidaron. Que si tú estudias las estadísticas psiquiátricas, que se suiciden 3 de 6.000 es hasta poco, sobre todo si además tienen obesidad mórbida con un montón de problemas psiquiátricos asociados. Pero esto le valió a otras empresas para meterse de lleno y lo retiraron del mercado. Y curiosamente era un fármaco antidepresivo en modelos animales.
Bueno, de esto podemos hablar mucho más, pero te quiero decir que hay muchos medicamentos que actúan sobre ese sistema cannabinoide y sobre eso es sobre lo que tenemos que utilizar. Tenemos que trabajar sobre eso, no solo sobre lo que sale de la planta. ¿Y sabes por qué sobre lo que sale de la planta no trabajan la mayoría de las grandes empresas farmacéuticas? Porque tienen enormes dificultades para patentar los preparados. Sin embargo, si yo hago el medicamento GH4317B y es mío y lo he sintetizado yo, es todo mío y la patente es mía al 100%. Y si lo vendo y sirve para algo, me forro de dinero. Pero la gente no piensa en eso, porque la gente no está pensando en nuestros gobernantes, ni tus gobernantes están pensando en aliviar la salud de los enfermos, están pensando en ganar dinero. Por eso no invierten. ¿Tú crees lógico, Ariel, que en México legalicen los productos antes de permitir que se utilicen esos productos en laboratorios, incluso en animales? Porque eso ocurre en México. Eso le dije a los asesores de los senadores. Le dije, oiga, mire, es bastante paradójico que esto lo puedan vender. En noviembre del año 2019 lo venden, o del 2018, autoriza el COFEPRIS 38 productos como productos alimenticios que contienen THC y cannabidiol, pero ustedes no son capaces de que un investigador en cualquier universidad de México pueda comprar ese producto y pueda hacer estudios en animales. ¿No es eso paradójico? Están demostrando las autoridades que quieren ayudar a aliviar la salud de los enfermos si tienen prohibida la investigación incluso en animales. ¿No es esto absurdo? Hagamos una reflexión, comuníqueselo a las personas que nos están oyendo y a otras, que hay que investigar, investigar y investigar. Hay un problema muy grave. No se crean nada de lo que les diga nadie, ni siquiera de lo que les esté diciendo yo ahora. No se lo crean. Háganlo. Háganlo. Demuéstrenlo. Pero no, tenemos a los canadienses que vienen y a los de Israel que vienen y a los de Estados Unidos que vienen, que nos dicen que esto es maravilloso y que nos va a curar, pero vamos hasta la peste y la lepra y todo. Entonces, ¿tiene propiedades terapéuticas? Sí, pero hay que regularlo. Entonces, Daniela Solís tiene una pregunta. Daniela, ¿tienes audio? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Daniela. Bueno, mi nombre es Catalina Rodríguez, sale con el nombre de mi hija. Ah, bueno. Una pregunta, ¿existe algún aporte terapéutico del cannabidiol en la esquizofrenia? Sí, muchísima aporte. Mira, el cannabidiol es una sustancia claramente antipsicótica y está demostrado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, tampoco hay ensayos clínicos claros sobre eso, pero es antipsicótico. Y te puedo dar más datos técnicos. Mira, ¿tú eres psiquiatra o neuróloga o psicóloga o qué? Psicóloga, ¿no? Bueno, pues entonces tú sabrás como psicóloga que los pacientes que tienen Parkinson y que son tratados con L-Dopa, carbidopa o con agonistas dopaminérgicos, más tarde o más temprano van a desarrollar brotes psicóticos. Esos brotes psicóticos deben ser tratados con antipsicóticos, pero los antipsicóticos van a reparkinsonizar aún más a un paciente de Parkinson. Hay un estudio publicado con 6 pacientes nada más hace ya algunos años en los que tratan a pacientes de Parkinson con brotes psicóticos con cannabidiol puro. Y lo que encuentran es que en la escala de Hon y Yar, que es la escala motora de empeoramiento motor, no se produce ningún cambio con el tratamiento con cannabidiol, pero en la escala que tú conocerás bien de BPRS, de psicosis, se modifica completamente y remite el trastorno del brote psicótico súper bien, sin ningún efecto secundario, sin ninguna acción extrapiramidal. Y te voy a dar algún dato más que no encontrarás en ningún sitio porque lo hemos hecho en el laboratorio nuestro y no lo hemos publicado.
Cuando nosotros damos cannabidiol a un animal, a un ratón, hemos observado que el cannabidiol puede bloquear receptores dopaminérgicos D2 en el núcleo accumbens, que tendría más base en relación al bloqueo de fármacos antipsicóticos. Sin embargo, no modifica al receptor D2 en el caudado y en el putamen, y por lo tanto estaría exento de cualquier efecto motor indeseable o de la aparición de trastornos extrapiramidales, lo cual es coherente con el resultado obtenido en ese paper con solamente 6 pacientes. Por lo tanto, podría ser muy útil para tratar procesos, yo diría, no solamente trastornos psicóticos, sino probablemente trastornos esquizoafectivos, porque la acción antidepresiva y ansiolítica también es bastante evidente y clara. Y sabemos también que parte de esa acción, aunque el cannabidiol actúa sobre más de 65 dianas, una de las que tiene más acciones sobre el receptor 5-HT1A. Nosotros también hemos visto que actúa sobre el propio transportador de serotonina, entre otros muchos. Entonces sí que podría tener mucha utilidad. Pero al igual que digo siempre, esto es todo potencial. Yo me lo creo, pero no está demostrado. Sí. O sea, quiero ser riguroso con eso. Yo estoy convencido de que si hiciera un ensayo, un ensayo clínico, tendría probablemente un buen resultado. No voy a decir que fuera súper exitoso para no ser pretencioso, pero sí tendría un buen resultado en estas dos direcciones. Pero hasta ahora no nos han dejado hacerlos porque hay que comprar el cannabidiol, que es muy caro. A ver si lo conseguimos en algún momento. Gracias, ¿no? Ya voy a dar la palabra a Eliana, pero voy a hacer un comentario corto, precisamente en relación con lo que decía ahorita Ariel y lo que dice el doctor Manzanares. Es que me llamó la atención en una actualización que hacen en 2019 la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, donde hablan de las limitaciones en investigación sobre usos terapéuticos de derivados cannabinoides, que hablaban de 3. Uno eran las restricciones en los países. Segundo, las actitudes de los médicos y de los científicos. Y otro, la mala calidad de los estudios de intervención que estaban haciendo. Entonces, pienso que tener en cuenta eso, mejorar los trabajos. Ahora sí, Eliana María Hernández Ramírez tiene una pregunta. ¿Tiene audio? Sí, tengo audio. Bueno, yo realmente tengo como 3 dudas que voy a tratar de plantearlas muy rápido para que el doctor nos cuente. La primera es con relación a lo que él nombró al principio de la legalización del consumo recreativo. Pues precisamente porque una de las discusiones que se está dando en este momento es todos los efectos que ha tenido, como esa guerra contra las drogas y los daños a nivel social que ha tenido. Entonces se piensa que tal vez la legalización del uso recreativo pueda ser una manera de disminuir estos efectos de esa guerra. Quisiera saber primero qué piensa él de eso. Segundo, que nos ampliara un poquito más la función del sistema endocannabinoide, que yo creo que es muy importante en este tema. Y tercero, si los cannabinoides tienen efectos negativos a nivel de funciones superiores, cognitivas, propiedades intelectuales, como cuáles son los efectos negativos que pueda tener el consumo de cannabinoides. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre la legalización, bueno, mira, no hay ninguna mafia muy potente alrededor del tráfico de cannabis. Sí que hay mafia porque evidentemente es un tráfico ilícito, pero no es lo mismo que con otras drogas. Por lo tanto, no creo yo que la legalización mejore tanto este aspecto. Como he dicho antes, también en muchos casos, muchos de los consumidores van a querer cantidades que son superiores a las que los países están regulando como legales, pues por mes o por el periodo que sea. Entonces va a seguir habiendo un mercado negativo. Si se legalizaran todas las drogas, como se ha dicho también en algún sitio, pues a lo mejor eliminábamos toda la mafia, pero aquí va a seguir habiendo una mafia y solo se va a transformar. Entonces, no estoy convencido de que mejore tanto. Y por otro lado, quiero volver a insistir en que la legalización del uso recreativo nada tiene que ver con la parte terapéutica. Lo segundo que me has preguntado creo que es sobre el sistema endocannabinoide. Bueno, el sistema endocannabinoide se empezó a identificar pues
hace muchos años ya, como a principios de los años 90 se descubrió el primer receptor cannabinoide, el receptor CB1, que está distribuido en muchas zonas del cerebro que regulan muchas funciones fisiológicas. El receptor cannabinoide 2 también está distribuido en el cerebro y en otros órganos y sistemas y también regula muchas funciones fisiológicas y por lo tanto alteraciones en esos sistemas y en los ligandos endógenos, los sistemas de metabolización o los sistemas de recaptación, pues efectivamente puede tener muchas potenciales aplicaciones terapéuticas porque están muy extendidos. En el cerebro tenemos tenemos neurotransmisores y tenemos neuromoduladores. Los cannabinoides son neuromoduladores porque modulan muchos sistemas de neurotransmisión y por lo tanto tienen muchas propiedades potenciales terapéuticas. Y cada cannabinoide es un poco distinto al otro. Entonces, el sistema endógeno, su manipulación, tiene más posibilidades terapéuticas que todos los cannabinoides naturales que están contenidos en la planta. Y además podemos buscar propiedades más específicas, porque tendremos agonistas más selectivos, antagonistas más selectivos y no pues sustancias que hay en la planta que son, como si dijéramos, menos específicas para un receptor o para una función, o que actúan sobre varios receptores con mayor o menor potencia en un caso que en el otro. Entonces, el sistema endocannabinoide, como he dicho antes, es un sistema de neurotransmisión y por eso hay muchas empresas farmacéuticas detrás de productos que manipulen ese sistema para la obtención de productos farmacéuticos con una utilidad muy variada, que puede ir, como hemos dicho antes, desde fibromialgia, cáncer, inflamación crónica, dolor, trastornos psiquiátricos, trastornos neurológicos, en fin, muchas aplicaciones diversas. Y la tercera pregunta, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál era, dime Eliana, ¿cuál era? Sí, es por si hay efectos negativos del uso de cannabinoides. Sí, los efectos negativos, ya me he acordado. Bueno, efectos negativos van a depender de muchos criterios. Los efectos negativos van a depender de la edad. Si me estás hablando de la parte terapéutica o de la parte recreativa o de las dos. De la parte, especialmente de la parte terapéutica y sobre todo en funciones superiores. Bueno, en la parte terapéutica, en general, los compuestos que se han regulado y que tienen su forma farmacéutica, como estos que he mencionado, no hay muchos, marinol, dronabinol, que es un THC sintético, y luego también el Sativex y el Epidiolex. Los efectos secundarios que tienen los que llevan mezcla con cannabidiol son muy limitados. Tienen muy pocos efectos secundarios. Los niños con el síndrome de Dravet-Lennox-Gastaut toman dosificaciones que son 3 o 4 veces más grandes que los adultos para ese tipo de epilepsia y los efectos secundarios que han desarrollado son muy leves. Algunas veces dolor de cabeza, algunas veces disminución del apetito, pero no tienen, digamos, efectos secundarios graves. En el caso del control de, por ejemplo, náuseas y vómitos con estos derivados sintéticos de THC, pues bueno, el aumento de la dosis muy alto, para eso lo debe controlar un médico, pues puede producir los mismos efectos secundarios que tendrían dosis elevadas de THC y puede producir adicción, puede producir intoxicación, alteraciones del sistema motor, pero eso a dosificaciones altas a las que no se debería llegar. Hace unos meses yo estaba en Malta hablando con el director de la EMA, del Medical Emergency, lo mismo, equivalente a la FDA europeo, y me decía que había unos médicos en Malta que estaban recetando estos preparados con THC a algunos pacientes a dosis muy elevadas y claro, estaban desarrollando adicción y trastornos pues parecidos a los que puede tener un uso recreativo muy denso y muy continuado. Efectivamente, las personas no tenían tanto problema en el dolor que tenían, eran pacientes con dolor porque estaban, como si dijéramos, colocados todo el día a las dosis que les estaban dando.
Entonces, este puede ser un peligro con sustancias que pueden producir, que tienen acciones reforzantes. Esto es lo mismo que si nosotros hablamos de las benzodiazepinas, ¿cuánta gente les han hecho adictos a las benzodiazepinas? Bueno, esto lo tiene que controlar bien pues el doctor que lo esté administrando, haciendo un seguimiento farmacoterapéutico de sus pacientes, ¿no? No sé si con esto te he respondido, Eliana. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Juan Sebastián Uribe también tiene una pregunta. Juan Sebastián. Hola, ¿qué tal? No se escucha, Juan Sebastián. Te falla algo del cable, creo. Si quiere puedo transmitir la pregunta. Él escribió en el chat que si se ha evidenciado alguna mejoría en el Alzheimer utilizando cannabis. ¿Existen ensayos clínicos, reportes de casos? Bueno, ya el doctor Manzanares le va a decir que no es cannabis. Bueno, en el Alzheimer se está empezando y ha habido unos estudios en los últimos 3 o 4 años en modelos animales que tienen algo que simulan la enfermedad de Alzheimer, es decir, desarrollan, son modelos genéticos, lo que se llama el triple modelo genético, en el que se van a desarrollar ovillos y placas neurofibrilares que tienen una semejanza parecida, con aumento de la inmunoreactividad de alfa-sinucleína y de proteína tau. Hay algunos estudios muy interesantes que han administrado cannabidiol cuando la lesión se había producido, pero todavía era incipiente, a los 4 o 5 meses de edad de esos ratones, y durante otros 4 o 5 meses han administrado cannabidiol. Y han visto que los animales que recibían un vehículo tenían una lesión histopatológica muy florida, muy grave, mientras que los animales que habían recibido cannabidiol esos 4 o 5 meses, sus lesiones eran algo más reducidas. Las pruebas que se habían hecho también para controlar los problemas de memoria, la memoria no es que mejorase al 100%, pero se consiguió que las pruebas que se hacían de memoria espacial en esos ratones que habían recibido cannabidiol eran mejores, sin ser fantásticas, pero eran mejores que aquellos ratones que habían recibido vehículo. Estos datos resumidos se extendieron y han abierto la posibilidad a algún ensayo clínico en pacientes de Alzheimer, pero no tenemos todavía, digamos, resultados de lo que ha ocurrido. Si pudiéramos conseguir simplemente que la sintomatología de los pacientes, ansiedad, depresión, delirios, alucinaciones, problemas cognitivos, mejorara un poquito, solo un poquito, sería un gran éxito. Entonces, tengo bastante fe en que si se hacen las pruebas adecuadas, al menos esta sintomatología muy complicada, como digo, sobre todo psiquiátrico, cognitivo, podría mejorar. No mejorar a la perfección, pero sí que se notara bastante el efecto de los medicamentos. Como saben, en el Alzheimer el problema es que la medicación que se utiliza es una medicación que deja de ser útil al cabo de un par de años, no sirve de mucho, es un complejo sistema de deterioro multifactorial y no hay medicamentos hoy en día que puedan frenar ese proceso multifactorial. El cannabidiol tampoco pretende que lo vaya a frenar del todo, pero si solamente mejorase, como digo, algunos de los síntomas pues propios del Alzheimer, como todos estos que he dicho, ansiedad, depresión, delirios, alucinaciones y deterioro cognitivo, si lo frenara solo un poquito cada una de estas cosas, sería un éxito. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Que no oigo a nadie. Ariel Mojarro tiene... Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor Jorge. Ariel, ponte el vídeo y así te veo la cara.
A ver. Espérenme. Ahí está. Ahí está. Venga. Ahí está. Gracias, doctor. Pues mi pregunta ahora es en relación, usted mencionaba a un químico, Meshulam, me parece, de Israel, un químico, bueno, pero yo había leído por ahí, a propósito del tema de los el THC sintético, las drogas sintéticas. Bueno, ese es otro tema, Ariel, diferente. Sí, yo sé que es otro tema, pero muchos son moléculas que se escaparon, entre comillas, de los investigadores de estas universidades que estaban sintetizando moléculas de los cannabinoides. Entonces, eso no es del todo correcto, pero te lo voy a corregir si quieres. ¿Tú qué pregunta quieres hacer al respecto? ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Hay alguna pregunta o solo quieres que te comente sobre eso? Que me comente sobre eso, por favor. Sí, mira, los cannabinoides sintéticos se empezaron a construirse y a diseñarse hace muchísimos años, hace, no sé, más de 25 años. Y algunas de esas sustancias, que además pertenecen a empresas farmacéuticas, se están utilizando ahora mismo en experimentación animal y son mucho más potentes que los cannabinoides naturales, mucho más, ¿no? No los químicos, no fueron los químicos los que escaparon esas moléculas para su uso recreativo, fueron los químicos pero del narcotráfico, porque hicieron esto, que además lo están haciendo ya en el norte de México y sobre todo en Estados Unidos. Los cannabinoides sintéticos son agonistas del receptor cannabinoide 1, que son de 100 a 150 veces más potentes que el THC. Y si el THC puede producir de un 8 a un 10% la aparición de brotes psicóticos, los cannabinoides sintéticos producen de un 70 a un 75% la aparición de brotes psicóticos. Y los brotes psicóticos en un paciente que consume THC en forma de marihuana o hachís o cualquier preparación, si es tomado a tiempo y acude a un psiquiatra adecuadamente, en tiempo puede ser reversible ese brote psicótico con fármacos antipsicóticos. En un paciente que llega con un brote psicótico muy complicado después de consumir cannabinoides sintéticos, es posible que los antipsicóticos ya no funcionen. En el año 2000, no sé si es el 18 o el 19, ya no me acuerdo, solamente en Estados Unidos murieron por consumo de cannabinoides sintéticos casi 600 adolescentes. Los cannabinoides sintéticos se venden de esta manera en Estados Unidos y en otros países. Voy a hablar de Estados Unidos porque además lo tienes cerca. Aunque no sé dónde vives en México, pero lo tienes cerca en cualquier caso. Mira, lo que utilizan los narcotraficantes es una técnica muy buena como narcotraficante. Ellos cogen una planta que ni siquiera es de cannabis, una planta cualquiera desecada. Y entonces cogen un spray, mira, yo tengo aquí un spray, ¿ves? Que tengo alcohol para las superficies. Ellos ponen aquí su cannabinoide sintético y le dan con el spray a la planta. Y eso, viene impregnada la planta, cuando se seca la meten en una bolsita de plástico y la venden en los 7-Eleven como planta ornamental. Y hay muchos adolescentes que la compran y se la fuman y muchos mueren por eso. Y hay muchos hospitales psiquiátricos que tienen a pacientes que no saben qué hacer con ellos. Hace 2 años y medio yo estuve en el Bellevue Hospital de Nueva York, en la sección de adicciones, donde me enseñaron a varios pacientes con unos brotes psicóticos, con un trastorno psicótico nunca visto por esos psiquiatras, que era imposible de controlar con antipsicóticos. Entonces es un problema muy grave. Y este es el problema quizás más importante del tráfico ilícito asociado a los cannabinoides sintéticos. Primero empezaron con cosas como el Spice y después el K2 y ahora ya hay muchos otros compuestos. Y el problema, Ariel, más grave de todo esto es que
una vez que la DEA identifica esa bolsita de plástico que tiene esa planta, porque los papás han denunciado que tienen un hijo que o se ha muerto o está muy grave por haber consumido esa planta, ya han hecho otro compuesto con otro radical distinto que no identifica la policía. Así que continuamente van haciendo compuestos, continuamente los van vendiendo, continuamente están ganando dinero, continuamente están afectando a gente, principalmente adolescentes. Es muy, muy grave, muchísimo más que el consumo de la planta. Pero hay mucha gente que lo toma porque quiere efectos más fuertes, quiere tener delirios y alucinaciones. Tú sabes que el cannabis se considera una droga alucinógena en altas cantidades. Bueno, pues un cannabinoide sintético produce muchas más alucinaciones, muchísimas más. Es un grave problema. Afortunadamente, en muchos países de Iberoamérica todavía hay muy poco. Y en México, sobre todo en la zona norte, pero ya se están empezando a ver en Ciudad de México, ya se están viendo algunos casos, afortunadamente, aislados de momento. Claro, porque, gracias doctor, porque además representa, como son drogas relativamente nuevas, pues representan un reto epidemiológico, porque los sistemas de vigilancia epidemiológica siempre van más lentos que esta capacidad de renovación. Es imposible controlarlo porque ya te digo que cuando ya se han enterado de que existe esa droga, la policía, ya hay otra nueva. Entonces tú lo pasas por todos los controles analíticos que tienen y te dicen que eso no tiene ninguno de lo que está registrado porque es nuevo. Exacto, exacto. Entonces, es una fiesta para los narcotraficantes y es una desgracia para la población. Sí, qué bueno que lo aclara, doctor, porque yo había leído esto, que las moléculas pues salieron o se escaparon de las grandes universidades, muchas de ellas en Israel. Bueno, vamos a ver, los cannabinoides sintéticos se siguen haciendo hoy en día con usos terapéuticos. Primero se ensayan en animales. Mira, yo he trabajado mucho con una sustancia de Pfizer desde hace casi 25 años que se llama CP55940 y es como 100 veces más potente que el THC. Produce cambios enormes en todo lo que hace. Y desde el punto de vista experimental es muy interesante. La compañía Pfizer lo quiso utilizar como un fármaco analgésico, pero claro, su potencia era tan grande que tenía muchísimos efectos secundarios. Yo llevo utilizando esa sustancia más de 20 años en animales. La conozco muy bien. Pero luego se han hecho otras sustancias que pueden tener... Hay muchas sustancias terapéuticas que, por ejemplo, activan el receptor CB2 que no producen adicción. No se han estudiado todavía todos los efectos secundarios, pero no producen adicción como los que activan el CB1, ¿sabes? Y hay sustancias que bloquean el receptor, que pueden tener propiedades terapéuticas también. O sea que la síntesis de compuestos continúa activa en todo el mundo para buscar compuestos que sean eficaces desde el punto de vista terapéutico y que no causen efectos secundarios graves. Paralelamente a eso, hay una síntesis química pues ilícita que va a producir compuestos para que vendan mucho y tengan esos efectos. Claro, claro. Pero no me lo metes porque los pobrecitos de la universidad no son responsables de eso. Ellos quieren buscar la cosa. Otra cosa es que lo utilicen negativamente y le pongan unos radicales y unas cosas para beneficio de los narcotraficantes. Pero no viene de la universidad. Por eso te quería aclarar, ¿vale? Sí. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Más preguntas? Estamos a 7 minutos del cierre del foro. Vamos a ver si surge alguna otra pregunta. Buenos días. Yo quisiera preguntar, pues ahorita una de las otras personas que están conectadas, pues hizo una pregunta refiriéndose más como, o preguntando más por los efectos Catherine, ¿puedes ponerte el vídeo para que te vea, por favor? Que me resulta más cómodo ver a alguien. Eso es, gracias.
Dime. Bueno, una compañera pues hizo la pregunta sobre los efectos negativos, más que todo en el uso terapéutico, pero me gustaría pues como si nos puedes como ahondar más en en los efectos negativos a nivel cognitivo cuando es de uso recreativo, aparte pues de como brotes psicóticos o este tipo de efectos, ¿qué más puede ser como muy relevante? Bueno, es una pregunta con una respuesta muy larga que te voy a resumir así como más telegráficamente. Mira, el uso recreativo, los efectos secundarios que se produzcan van a depender de muchos criterios. Primero, de quién lo fuma, de su edad, de su estado fisiológico. Va a depender también de la cantidad de lo que fuma, de la frecuencia con lo que fuma y de la concentración de lo que fuma, come o hace, ¿no? Y consecuencia de eso va a desarrollar diferentes tipos de efectos secundarios. Hay efectos secundarios que tienen que ver, como he dicho antes, por ejemplo, con la posibilidad de desarrollo de diabetes tipo 2, porque tiene una continua inhibición del metabolismo de la glucosa. Esa hipoglucemia va seguida de un atracón de comida dulce y eso continuadamente puede desembocar en una diabetes tipo 2, como de hecho está sucediendo. Hay problemas de fertilidad asociados. Ya he dicho que haya menor cantidad de espermatozoides en el semen, en los hombres, y dificultades en el movimiento del huevo formado a través de las trompas de falopio en la mujer. Hay alteraciones también oculares, porque se producen también dilatación de la esclerótica y de la conjuntiva, irritación. Hay alteraciones bronquiales, porque el consumo de las sustancias, a pesar de que tenga acción antiasmática porque produce broncodilatación, también se pueden producir alteraciones y lesiones pulmonares con el uso continuado. Hay modificaciones cardiovasculares de la tensión arterial también y del funcionamiento cardíaco. Estamos hablando cardíaco-respiratorio. Puede haber alteraciones renales también. Puede haber alteraciones hepáticas también. Una de las principales causas del consumo recreativo, y está muy bien demostrado, y podemos hablarlo en otra ocasión porque aquí sería muy largo contarlo, es que el consumo recreativo del cannabis aumenta la vulnerabilidad por el consumo de otras sustancias. Y eso se ha demostrado en animales y en la clínica. Ya hay estudios bien comprobados. Aumenta el consumo de cocaína, aumenta el consumo de alcohol en consumidores que han sido previos de cannabis en un porcentaje muy respetable. Disminuye si el consumo se ha realizado en edades tempranas inferiores a los 17 años. Hay algunos estudios australianos muy buenos que demuestran que hay una reducción en el coeficiente intelectual también, y también hay un problema cognitivo. Los problemas cognitivos dependen mucho de los individuos y de las concentraciones. En algunos casos hay problemas cognitivos leves que son recuperables si el consumo no ha sido muy prolongado o no muy intenso, y en otros casos hay problemas cognitivos irreversibles que se mantienen. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que se pueden producir en el uso recreativo. Depende de todos esos factores. Está claro que en la adolescencia y en los jóvenes adultos las lesiones que se pueden producir y las alteraciones son mayores. Antes he comentado también que ahora se están estudiando en la clínica cosas que ya se habían estudiado en animales, que es la toxicidad perinatal del THC, cómo afecta el consumo de THC durante los procesos de gestación y lactancia. Y hay alteraciones, por ejemplo, en la formación cerebral. Hay alteraciones también en su maduración. Como he dicho antes, en la clínica no llegan al término, siempre es pretérmino las consumidoras de THC. Nosotros acabamos de ver una cosa en un estudio que estamos haciendo en animales que nos ha llamado mucho la atención. Y es que hemos visto que las mamás ratonas que reciben en su periodo de gestación y lactancia THC 2 veces al día, no tienen tantos problemas a la hora de parir, pero una vez que han parido, las crías no las hacen caso. Hay un abandono de las crías muy grande, incluso superior
a mamás ratonas que consumen alcohol. Las que consumen alcohol tienen más problemas teratogénicos de formación morfológica y de formación de sistemas superior a la que lo tienen las que consumen cannabinoides, pero cuidan mucho menos a sus crías las mamás que consumen, que les damos nosotros tetrahidrocannabinoides. Y eso nos ha llamado mucho la atención, porque estamos teniendo muchos problemas, no para tener los partos, pero sí para el mantenimiento. Estamos haciendo, es un estudio basado en un proyecto concedido que hemos empezado hace unos meses. Así que hay muchos efectos tóxicos o negativos o reacciones secundarias del uso recreativo que podemos extender y que depende de todos esos factores que te digo. La edad y el estado fisiológico condicionan mucho la posibilidad de toxicidad de efectos. Y, por supuesto, la continuidad del uso, la cantidad, la concentración, como no sería de otro modo, igual que con cualquier otra sustancia. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor Manzanares, gracias. Y en el punto de vista psiquiátrico está descrito el trastorno del sueño inducido por cannabis, el trastorno psicótico, el trastorno de ansiedad. Entonces... Bueno, hay muchos trastornos psiquiátricos porque está el síndrome amotivacional que se produce después del abandono del consumo de cannabis, pérdida de la voluntad, trastornos depresivos y de ansiedad asociados también al abandono del consumo de cannabis. Hay muchas más cosas, podemos hablar 2 horas de eso, Catherine. Solo te dan unas pinceladitas. Bueno, entonces cumplimos con el tiempo, 12:31. Agradecemos a todos los asistentes, al doctor Manzanares por su magnífica participación y muy esclarecedora. Entonces, no sé si Sandra Restrepo tiene alguna información para cerrar. No te oímos, Sandra. Ahora sí. Agradecerles a todos, especialmente al doctor Manzanares, por sus conocimientos, por el tiempo que nos ha dedicado. Invitarlos a todos a seguir, pues, también como la información que a través de la Asociación Colombiana de Patología Dual queremos compartirles. Y bueno, y que este sea el primero de otros espacios que vamos a tener mensuales para compartir. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido un placer y ya nos veremos en una ocasión posterior.